Vamos a ver los mecanismos por los cuales puede aumentarse la vida útil de un producto. ¿Por qué? Porque a veces es necesario hacer esto. Imagínense que ustedes tienen un laboratorio fabricando medicamentos, desarrollan un producto y haciendo los respectivos estudios de estabilidad encuentran que la vida útil es bastante corta. ¿Qué significa? Bueno, eso es un riesgo porque llevar el producto al mercado, si no hay un buen sistema de mercadeo, puede ser que esos productos no se lleguen a comercializar todos a tiempo suficiente antes de que se expire la vida útil y por lo tanto haya que recogerlos provocando pérdidas para el laboratorio. Entonces siempre es mejor tener una vida útil lo más prolongada posible, siempre evidentemente dentro del marco de la normativa, que recuerden, lo máximo que nos permitiría luego de estudios de estabilidad, tiempo natural es de 5 años. Entonces estos dos mecanismos son el llamado pseudo-orden de reacción y el overage o exceso, donde ese T10% no es matemático en el sentido de que no se aplica la ecuación que dedujimos tal y como lo vimos en los respectivos videos dependiendo del orden de cada reacción. ¿Verá? Recuerden que esa ecuación que habíamos planteado para el T10% aplicaría únicamente cuando la concentración inicial o potencia del producto es igual al etiquetado. En este caso, claramente, si estoy agregando un exceso, la potencia del producto o la concentración inicial no será igual al etiquetado y por eso no se puede usar esa fórmula. Muy bien, ya lo veremos más adelante, pero en el caso del exceso, el producto, pues aunque salga con una concentración más alta de lo que dice la etiqueta, siempre debe estar dentro de especificaciones. Vamos a ver entonces lo del pseudo orden de reacción y hablaremos en principio de reacciones de pseudo orden 1. ¿Por qué? Porque la mayoría de las reacciones veremos que o son de orden 1 o de una manera relativamente fácil se pueden convertir en reacciones de orden 1. Supongamos que tenemos esta reacción donde el fármaco reacciona con el ion hidrógeno y eso da un producto determinado. Ya vimos que para determinar el orden, de manera experimental, se varía la concentración de uno de los reactantes, en este caso el fármaco, se deja el otro constante y luego se hace al contrario. Entonces, supongamos que en este caso se encuentra que la velocidad varía de manera proporcional con respecto a F, o sea, al fármaco, y a la concentración de hidrógeno. Es decir, de orden parcial 1 con respecto a cada uno, por eso la reacción sería de orden 2. Y nos quedaría que la ecuación de velocidad es esta que podemos ver aquí abajo, menos df de t es igual a la constante por la concentración de hidrógeno por la concentración del fármaco. ¿Okay? Teniendo eso presente, supongamos ahora que esa reacción la permitimos que ocurra, pero en el seno de un amortiguador. ¿Qué significa esto? Si es un amortiguador, en principio la concentración de ion hidrógeno no va a cambiar, es decir, se mantiene constante. Esa es una forma. La otra forma de mantener la concentración de ion hidrógeno constante es que esta concentración sea muy alta con respecto a la del fármaco. En cualquiera de ambos casos, lo que nos interesa es que la concentración de esta especie va a ser constante. Si es constante, entonces el producto de esto por esto es una constante que vamos a llamar constante aparente. En ese contexto ya la velocidad no depende de la concentración de hidrógeno, solo dependerá de la concentración del fármaco y por eso la reacción se hace de orden 1, aparente. Y a esta constante aparente la vamos a llamar constante de pseudo orden 1 o pseudo primer orden. Y la ecuación de velocidad, vean que ahora nos quedaría de esta manera. Esta constante aparente es una constante de velocidad de orden 1 y tiene unidades correspondientes a tiempo elevado a la menos 1. Veámoslo con un ejemplo. Esta molécula que podemos ver acá corresponde a un antibiótico de la familia de las penicilinas y específicamente a la penicilina. Esto que vemos acá es característico de esta familia, es el llamado anillo beta-lactámico, que es relativamente inestable
es relativamente inestable y tiende a abrirse por esta parte, ¿verdad? El anillo beta-lactámico tiende a abrirse por acá, ¿verdad? Vean que aquí lo que tenemos es una amida y fácilmente sufre hidrólisis y entonces es lo que le da inestabilidad a este tipo de compuestos. Entonces, la ampicilina ya sabemos que es susceptible por la hidrólisis del anillo beta-lactámico. Se han hecho estudios y se encuentra que el pH en el cual se alcanza la máxima estabilidad, es decir, pH en el cual esta reacción de hidrólisis ocurre más lentamente, es de 5,8. Entonces, si mantenemos la concentración de iodo hidrógeno a una concentración tal que el pH sea de 5,8, la reacción se hace de pseudo orden 1. Además, en este caso, la hidrólisis, para que ocurra, tiene que ser en disolución. Por eso entonces la ampicilina, al fabricarla, no se pone en contacto con el agua. De esta manera no se podía formular en solución. Entonces la alternativa que se encontró para este producto es, en vez de formular una solución, se formula en polvo para suspensión. Se encuentra que la dosis usual en pediatría era de 125 miligramos por cucharadita, lo cual equivale a 2,5 gramos por cada 100 mililitros. Y se sabe que en un vehículo más o menos el que se utiliza regularmente a ese pH, la solubilidad de la ampicilina es esta que vemos acá, de 1,11 gramos por cada 100 mililitros. Entonces, claramente en la formulación, si se estoy agregando 2,5 gramos por cada 100 y la solubilidad de 1,11 por cada 100, hay un exceso con respecto a lo que se puede solubilizar y por eso esto sería un polvo para suspensión y no sería una disolución. Eso sí, lo que está disuelto, ¿verdad? Como vimos, es lo único que puede sufrir hidrólisis. Es lo único que puede sufrir hidrólisis. Por eso, solamente lo que está disuelto es lo que podría descomponerse. Y como solamente lo que está disuelto y lo máximo que se puede disolver tendría esta concentración, y hay un exceso, esta concentración en la fase acuosa siempre será constante. Y eso provoca entonces que la velocidad ahora sea independiente de la concentración del compuesto en la fase acuosa. Y vamos a verlo de una manera un poco más desglosada para que entendamos lo que acabamos de decir. Entonces, esta sería la ecuación de velocidad para el caso que vimos anteriormente, donde F vendría a ser la ampicilina. Entonces, tenemos que depende de la concentración de hidrógeno y depende de la concentración del fármaco. Negativo porque las concentraciones del fármaco, como la de hidrógeno, van a ir disminuyendo para que el resultado sea positivo. Si la concentración de hidrógeno es constante, entonces tendríamos que el producto de la constante de velocidad por la concentración de hidrógeno es una constante que vamos a llamarla K aparente 1. Y esto nos lleva a que ahora la nueva ecuación de velocidad sería esta. Al mantener la concentración de ion hidrógeno constante, la reacción la convertimos en una de pseudo orden 1. ¿Ok? ¿Qué sucede ahora en el caso de la suspensión? Bueno, en el caso de la suspensión, como vimos en el ejemplo anterior, hay un exceso de soluto con respecto a lo que se puede disolver. Por lo tanto, cuando se reconstituya ese polvo para suspensión, se alcanzará este equilibrio entre el fármaco no disuelto o fármaco sólido y el fármaco disuelto. La concentración del fármaco disuelto, al haber un exceso de fármaco no disuelto, va a ser constante porque va a ser igual a la solubilidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué decimos que esta concentración es constante? Porque se va a alcanzar este equilibrio. La parte acuosa de la suspensión reconstituida va a ser una disolución saturada y este equilibrio nos recuerda eso. Entonces, ¿qué significa? Que solamente el fármaco disuelto es el que se puede descomponer. Por lo tanto, si esta concentración disminuye,
el equilibrio de saturación hará que mayor cantidad de fármaco no disuelto se disuelva para volver a alcanzar el equilibrio, y esta concentración entonces vuelve a alcanzarse, que sería el máximo igual a S sub 0. Por lo tanto, esta concentración no va a cambiar. Si no cambia, entonces una constante por otra constante, pues también es constante. Y ahora esta nueva constante la vamos a llamar K aparente 2. Y en este caso particular, entonces, ¿qué tendríamos? Que ahora la ecuación de velocidad sería igual a esta, que, como pueden ver, corresponde a una ecuación de velocidad para una reacción de orden 0. Por lo tanto, sería un pseudo orden 0. Entonces vemos cómo pasamos de un orden 2 a un orden 1 a un orden 0. Esto a tiempos bajos, ¿verdad? Pensando desde que el tiempo de la reacción empieza a correr, estamos hablando de tiempos bajos, esto implica que si yo voy disminuyendo el orden, la velocidad va disminuyendo. Y esto es lo que nos funciona. Entonces, al ir disminuyendo el orden de la reacción, disminuimos las velocidades iniciales de la reacción, y esto nos alarga el periodo de vida útil. Y esta es la idea con el pseudo orden de reacción, ¿verdad? Que recuerden, lo que estamos viendo son esos métodos para alargar la vida útil. El otro método es el del overage o exceso, que para poder aplicarlo se tienen que seguir como mínimo estos 3 requisitos, y debe estar justificado siempre ante la autoridad sanitaria, es decir, en nuestro caso ante el Ministerio de Salud. No es algo que uno pueda hacer de manera antojadiza, tiene que ser autorizado por el Ministerio de Salud. Entonces, se justifica cuando se han agotado los recursos de estabilización, es decir, si ya intentamos modificando el orden de la reacción, si ya intentamos modificando las condiciones de almacenamiento, y si aún así no hay forma de que el tiempo de vida útil sea práctico, entonces se podría justificar esto. Segundo requisito es que no se sobrepase el límite superior de la especificación farmacopeica. Recuerden en el ejemplo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Que en las monografías encontramos las tabletas de X deben contener no menos del 90% y no más del 110%. Ese límite es el superior de la especificación, entonces ese exceso no podrá ser más allá, en este caso, en este ejemplo, del 110%. Y el tercer criterio es que los productos de la reacción de descomposición, los llamados productos de degradación, no pueden ser tóxicos ni deben tener acciones farmacológicas propias. Y hay una señal importante ahí de alto. ¿Qué sucede con los medicamentos de margen terapéutico estrecho? En esos casos no se puede agregar un exceso. Vamos a explicar qué son medicamentos de margen terapéutico estrecho. Entonces, supongamos que administramos un medicamento a un paciente y que medimos su concentración en plasma como función del tiempo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de medicamento, digamos, de quién lo fabricó y de las características de este producto, podríamos tener 3 situaciones particulares. Que la concentración corresponda a esta línea azul, a la verde o a la roja. Claramente lo que vemos es que una es muy alta, otra es intermedia y la otra es muy baja. Y eso puede suceder con fármacos, digamos, que contengan el mismo principio activo, pero fabricados por laboratorios diferentes. Resulta que para ese principio activo en particular existe una concentración mínima que debe alcanzarse para que sea eficaz terapéuticamente hablando. Si no se logra esa concentración plasmática, no hay efecto terapéutico. Y para ese mismo principio activo hay una concentración plasmática a partir de la cual los efectos tóxicos, efectos secundarios, efectos tóxicos son determinantes. La diferencia entre estas dos concentraciones es lo que se conoce como margen terapéutico. Entonces, cuando se está administrando un medicamento como parte de una terapia, la concentración plasmática en algún momento tiene que estar dentro del margen terapéutico. La idea es que si es un régimen, es decir, donde se administran múltiples dosis, la concentración permanezca dentro del margen terapéutico. Es evidente que habrá oscilaciones, pero la idea es que permanezca.
Entonces, ¿qué sucede cuando la diferencia entre estas dos concentraciones es muy pequeña? Lo que se conoce como margen terapéutico estrecho, que ligeras modificaciones en la dosis pueden provocar, si es por exceso, que se supere la concentración tóxica, si es por defecto, que no se alcance la concentración mínima. Entonces, si estamos formulando un medicamento que es de margen terapéutico estrecho y queremos incrementar la vida útil agregando un exceso, existen grandes riesgos de que para muchos pacientes ese producto provoque que se supere la concentración plasmática tóxica, provocando efectos tóxicos que en algunos casos pueden ser fatales. Entonces, por eso está prohibido el agregar un exceso en este tipo de productos. Y acá tenemos un ejemplo donde vamos a aplicar precisamente el agregar un exceso para incrementar la vida útil. Entonces vamos a leerlo y en un video que estará por aparte para no hacer muy pesada la presentación, veremos cómo resolverlo. Entonces, en este caso tenemos una compañía farmacéutica que tiene un producto multivitamínico que se descompone a la temperatura ambiente, 20 grados centígrados, de acuerdo con una cinética de orden 1 y tiene una vida media de descomposición de 2310 días. El director técnico del laboratorio quiere que el producto mantenga por lo menos un 90% de la potencia etiquetada después de 3 años, a la temperatura ambiente. Calcula el porcentaje de exceso que debe ser añadido al producto en el momento de su elaboración para que esto sea posible e indique cuándo se justifica la sobredosificación. Entonces pueden continuar ahora, cuando lo tengan a bien, ver el video para ver la resolución de este ejercicio.